Buenos días, chicos de primer año de bachillerato. Estamos este día listos para desarrollar un contenido bastante importante relacionado al área de literatura. Así que vamos a comenzar a desarrollar el tema que es el manierismo. Obviamente el manierismo es un movimiento literario, es una corriente, es una tendencia que es necesario estudiar. Si ustedes recuerdan, las clases anteriores hemos estado hablando del siglo de oro español y nos hemos dado cuenta que el siglo de oro tuvo dos grandes movimientos. Haciendo memoria es el Renacimiento y el Barroco. Entonces, el día de hoy vamos a ver el manierismo, que es una tendencia que estuvo justo en medio del Renacimiento y del Barroco, o sea que formó una corriente de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Entonces, es importante porque tiene características bastante similares o bastante relacionadas a estos dos movimientos, pero hay autores específicos que se ubican como manieristas. Así que vamos a dar inicio, pero como siempre lo hacemos, recuerden que vamos a hablar de la reflexión que siempre se hace al comenzar la clase. Así que como todos tienen el micrófono en silencio, cuando me ayuden a opinar sobre la reflexión, acuérdense de activar su micrófono y me ayudan a participar, por favor. La reflexión de hoy tiene relación a la autoimagen. Si se acuerdan, el día de ayer hablamos o la reflexión fue sobre el autoconcepto. Hoy vamos con la autoimagen, o sea, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y la frase dice, una autoimagen positiva es el mayor predictor del éxito en la vida. Es una frase anónima. ¿Alguien me ayuda para poder dar su opinión acerca de lo que cree que nos quiere dar a entender esta frase? Por favor, hijos. Pues que teniendo una autoimagen positiva y también una actitud positiva para realizar las cosas, eh, pues se tendrá, digamos, una mayor satisfacción y un mayor éxito al realizar las cosas. Muy bien. Guillermo, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien, hijo. Gracias, Guillermo, por ayudarme con tu opinión sobre la frase. Cuando nosotros tenemos una autoimagen nuestra positiva, saludable, eso nos ayuda a estar más seguros de nosotros mismos y a resolver con garantía de éxito nuestras situaciones cotidianas. ¿Alguien más? ¿Una opinión más o una reflexión más antes de empezar ya con el desarrollo del tema? ¿Alguien más de otra sección? Vaya, cuando tenemos una autoimagen positiva de nosotros, nos ayuda a no ser inseguros cuando hacemos las cosas y saber que aunque nos podamos equivocar, siempre va a salir un buen resultado de eso porque vamos a aprender a hacer bien las cosas. Muy bien, excelente, hijo. Te agradezco por ayudarme con tu opinión de la reflexión. Cuando nosotros cometemos un error, si tenemos una autoimagen positiva, lo tomamos por el lado amable, como dicen por ahí, y no nos dejamos vencer, sino que lo vemos como una oportunidad de aprendizaje. Así que después de haber reflexionado, la invitación es, si alguien considera que no tiene una autoimagen positiva o usted no se valora, no se ama, no se quiere, pues entonces lo que tenemos que hacer es empezar por eso, para que las cosas que vayamos haciendo nos vayan saliendo siempre mejor. Entonces ahora sí vamos a dar inicio con el desarrollo del contenido y vamos a comenzar con la definición y el origen del manierismo. Recuerden que esta clase está quedando grabada, así que no es necesario que usted ahorita quiera copiar la información, sino que me interesa más que usted escuche la explicación y luego, si hay alguna pregunta, alguna duda, pues la podemos solventar si nos alcanza el tiempo. Vaya, para comenzar, como yo les decía en un inicio, hablamos de una corriente o de un movimiento, si lo queremos ver así, que se denominó el manierismo. Para comenzar, tenemos que saber dónde surgió. Surgió en Italia y fue una tendencia estética que influenció el arte en general. Eso significa que tuvo importancia o que se desarrolló en arquitectura, en escultura, en pintura y en literatura y se desarrolló aproximadamente entre los años 1520 a 1620. Recuerden que esos años que se colocan así son como referencia, pero no es que una camisa de fuerza que justamente en ese año empezó y justamente en ese terminó, sino que se toma como un marco de referencia. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que estamos ubicados en el siglo XVI y XVII. ¿Y qué había pasado en el siglo XVI y XVII? Pues ya habíamos hablado antes del Renacimiento y del Barroco.
barroco. Entonces, eso nos quiere decir que marcó el manierismo, marcó un periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, o sea que está en medio, está, digamos que un puente entre esos dos grandes movimientos. Y algunos no lo ven como un movimiento como tal porque fue bastante efímero, en el sentido que tiene características similares al Renacimiento y al Barroco, pero no fue tan famoso, no fue tan duradero, no fue tan extenso como lo fueron estos dos grandes movimientos. Deriva de la frase, o el nombre deriva de la frase a la manière, que significa a la manera de, y esto hacía referencia a la forma en la que muchos pintores y escultores elaboraban una obra con el fin de imitar a otros. ¿Imitar a quiénes? Imitar a grandes representantes del Renacimiento, por ejemplo, Rafael Sanzio y Miguel Ángel, que fueron muy famosos o muy destacados en el Renacimiento, y en el manierismo se empieza a tomar como modelo, como base, lo que ya se había desarrollado. Por esta razón también hay algunos que el manierismo no le toman, digamos que mucha importancia, porque opinan que lo único que hicieron fue dedicarse a copiar o dedicarse a retomar las cosas que ya se habían hecho. Sin embargo, el manierismo sí tuvo características específicas o sí tuvo algunos rasgos que lo diferenciaron de los otros dos grandes movimientos. Y es precisamente lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles fueron las características del manierismo? Si ustedes se fijan en cada una de la presentación que hemos visto, de cada una de las láminas, ha habido algún ejemplo de pintura y ahí les he colocado el nombre de la pintura y quién es el que la creó, para que ustedes se vayan dando cuenta del tipo de escultura y del tipo de pintura que se realizaba. En cuanto a las características del manierismo, hay varias. La primera de ellas es el gusto por la oposición entre contrarios. ¿Qué quiere decir esto? Que manejaban mucho los contrastes, por ejemplo, lo real con lo irreal, el sueño con la vigilia, lo blanco con lo negro. Entonces, en este caso, utilizaban o procuraban que en sus obras, ahora estamos hablando de pintura, de escultura, de todas las artes, no solamente de literatura, se intentaba manejar mucho esta parte de oponer o de colocar contrastes. Otra de las características es el afán ornamental. ¿Qué quiere decir esto? Que intentaban utilizar, en el caso de la literatura, por ejemplo, un lenguaje elegante, altamente expresivo y con un uso de figuras literarias. Aquí es donde empezamos a encontrar la relación de estas características con el barroco, por ejemplo. Porque ustedes se acuerdan que decíamos que en el barroco se buscaba con exceso la ornamentación. Entonces, en el caso del manierismo también se da eso. Por eso es que no podemos distinguirlo, no podemos diferenciarlo o alejarlo completamente de los otros dos grandes movimientos que ya estudiamos. Otra de las características, elaboración de imágenes sugerentes y de difícil interpretación. En este sentido, había bastantes metáforas sensoriales, o en el caso, por ejemplo, de la arquitectura, cuando intentaban utilizar o hacer ciertas cosas, buscaban que fueran difíciles de interpretar, o por ejemplo, en la escultura también podemos observar la imagen que está en la presentación, que se llama Virgen de cuello largo, la de abajo. La postura de la mujer, la postura del niño, el cuello de la mujer, son situaciones o son elementos que podrían pasar desapercibidos, pero que fueron diferentes en cuanto al arte que se había manejado previamente. Otra de las características, ellos intentaron acentuar lo insondable, fugaz y absurdo de la vida. Recuerden ustedes que habíamos hablado que en el barroco se dio o fue un periodo de crisis en el que la gente empezó a entrar un poco en descontrol y intentaron empezar a ver cómo utilizaban el arte para huir de esa realidad. Pues entonces en el manierismo entonces empieza a desarrollarse esto. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta que la vida en realidad es fugaz, es efímera y no siempre las cosas pasan como nosotros quisiéramos que pasaran. Y luego para ello utilizan o prefieren lo extraño, lo insólito y lo extravagante. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que se van bastante por el camino de la distorsión, por el camino del dinamismo, y eso se puede notar, por ejemplo, en literatura cuando se da dentro del mismo relato diferentes perspectivas. Esto es en cuanto a las características del manierismo, si las queremos ver de manera específica, pero como les repito, es bastante fácil o es bastante
darnos cuenta, o bastante sencillo darnos cuenta, que relacionamos o que hay características del manierismo que tienen mucho que ver con el Renacimiento y con el Barroco, y eso no está mal. ¿Por qué? Porque el manierismo fue un movimiento de transición entre estos dos, o sea que está en medio. Eso nos lleva a darnos cuenta que los autores también pueden estar compartidos entre los movimientos. Si se fijan aquí al lado izquierdo tenemos el Renacimiento, que fue el gran movimiento que ya habíamos estudiado, en el que el centro de todo era el hombre, y aquí tenemos a dos autores, tenemos a Garcilaso de la Vega y a Fray Luis de León. Estos dos autores son renacentistas, pero las últimas obras que ellos escribieron, ya las obras tardías, si lo queremos ver así, ya están o ya pueden ubicarse dentro de las características del manierismo. Por esta razón es que se ubican, incluso podemos mencionar algunas obras de Garcilaso, de Fray Luis de León, que pueden ser manieristas, que no son muy famosas, que no son muy conocidas, es cierto, porque ellos destacaron más en el Renacimiento, pero al final de su carrera artística ya están dentro del manierismo. Y nos vamos a pasar al tercer círculo, que es el del barroco. Este es el otro gran movimiento que ya habíamos estudiado, en el que decíamos que buscaban el exceso de ornamentos y el exceso de decorados en todas las artes, y aquí tenemos a Luis de Góngora y a Lope de Vega. Ellos son del barroco, sí, pero las primeras obras que ellos comenzaron a escribir todavía están con características manieristas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay autores que se ubican dentro de un movimiento específico o de los grandes movimientos específicos, pero que pueden tener rasgos del manierismo. Pero también hay otros que son puramente manieristas, como quienes, como Miguel de Cervantes, Fernando de Herrera en España, Torcuato Tasso y William Shakespeare en Italia, y Ben Jonson en Inglaterra. Estos autores que tenemos aquí son los que destacaron más y que sí podemos ubicar puramente dentro del manierismo. Si ustedes van a internet, por ejemplo, a buscar información sobre Miguel de Cervantes o sobre William Shakespeare, es muy probable que les aparezca que ellos fueron del Renacimiento o que fueron del Barroco. Y eso no está mal porque hay algunas características que ya mencioné que al final son compartidas, que al final tienen relación. Pero nosotros tenemos que saber o vamos a aprender en este contenido que a Cervantes y a Shakespeare los vamos a ubicar como manieristas. Y es ahora lo que sigue en la explicación de este contenido, porque vamos a comenzar a hablar de Don Quijote de la Mancha, el mundo del Quijote y obviamente de su autor, que en este caso es Miguel de Cervantes. Para comenzar vamos a hablar un poco del contexto, como siempre es importante hacerlo. En el caso de cuando Miguel de Cervantes Saavedra vivió y escribió, vamos a tomar en cuenta para ubicarnos en cuanto a tiempo, que fue la España de Felipe II y de Felipe III, que dentro del reinado de ellos intentaron lograr la hegemonía en Europa y del mundo, y acuérdense también que hubo bastantes problemas a los que se tuvieron que enfrentar. Esto no vamos a hacer demasiada profundización en eso porque no es nuestro eje en el momento, pero sí puedo mencionar que hubo algunos problemas, como cuáles. Por ejemplo, el ascenso al trono de Francia de un rey que no era originalmente católico, las protestas en las Cortes de Madrid por el desgaste económico, el brote de peste, fueron cosas que generaron inconvenientes, pero que ellos intentaron hacer o que intentaron mantener la hegemonía europea. Lastimosamente, pues no se logró al 100% porque se empezó a generar la impresión de un cambio en la coyuntura en la política mundial, y también se empezó a dar cuenta, las personas se empezaron a dar cuenta, y ellos mismos también, de que la monarquía española estaba en franca decadencia, y es aquí donde empieza la crisis que ya habíamos mencionado previamente en las clases anteriores. Entonces dejó de predominar una mentalidad caballeresca, es decir, que todo lo que tenía que ver con valores de la nobleza empezó a tener una visión un poco más pesimista, un poco más distante, porque el pobre, el noble, el pícaro intentaban irse más por la parte de la vida fácil y no trabajar, por ejemplo. Entonces fue una sociedad desmoralizada. ¿Por qué? Porque nadie confiaba en nadie y nadie estaba dispuesto a ensuciarse las manos trabajando. Entonces aquí es donde podemos mencionar incluso la parte de la picaresca también.
Y en este sentido vamos a hablar de Miguel de Cervantes también, un poco de la biografía. La biografía de Cervantes es enorme, ¿sí? Si yo me pongo a explicar o a leerles todita la biografía, pues no terminamos. Entonces voy a centrarme en algunas cosas que fueron más importantes y en mencionar, por supuesto, las obras que son más reconocidas de él. En el caso de Cervantes, nació en 1547 en Alcalá de Henares, esto es en España, obviamente. Cuando él tenía 5 años, su padre fue encarcelado por motivos financieros y luego, cuando él tuvo 19 años, se mudó a Madrid. A los 20 años publicó su primera obra conocida, que fue un soneto dedicado a la reina Isabel, y luego empezó él a tener una carrera un poco más cercana a la parte de la literatura, empezó a interesarle, empezó a llamarle más la atención, pero también se enroló en el ejército. Y es por eso que en 1571, durante la batalla de Lepanto, recibió 2 disparos que obviamente le generaron inconvenientes. Uno fue en el pecho, uno fue en la mano izquierda, y es por esa razón que el nombre por antonomasia de Miguel de Cervantes es el Manco de Lepanto. Fue a raíz de ese inconveniente, de ese disparo, que perdió la movilidad en su mano izquierda, y es por eso que se conoce con ese sobrenombre. A los 28 años fue hecho prisionero por parte de unos musulmanes y permaneció en Argel. Allí escribió poesía, o sea que estando prisionero, él pues encontró inspiración y empezó a escribir poesía, pero luego intentó escaparse, tuvo 4 intentos de fuga que fueron fallidos, pero fue rescatado en 1580 por unos sacerdotes. Luego regresa a España, escribe sus primeras comedias y publica una de sus obras más importantes, que ustedes yo sé que ya han escuchado mencionar, que es La Galatea, y esa fue escrita en 1586. Pero en 1592 regresa a la cárcel por problemas de embargo de trigo y luego fue liberado bajo fianza. O sea que si se fijan, Cervantes estuvo ir y venir en la cárcel, y en la cárcel escribió. La respuesta es sí. En 1595 ganó su primer certamen de poesía y luego tuvo un problema porque quedó en bancarrota, y entonces eso lo llevó a ser encarcelado otra vez por sus acreedores, y obviamente allí él empezó a escribir y escribió gran parte de su obra, que es la más conocida, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra fue publicada en 1605. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue escrita en 1605. Ese año es importante, esa obra es importante. Cuando él tenía 62 años, ingresó a una congregación religiosa de los esclavos del Santísimo Sacramento, y en 1612 publica novelas ejemplares. Esta es otra de las obras más representativas de Miguel de Cervantes que no puedo dejar de mencionar, pero en 1614 ocurrió algo bien extraño, porque se publicó un segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero da la casualidad que no fue hecho por Miguel de Cervantes, sino que esta segunda parte del Quijote que salió a la luz había sido escrita por Alonso Fernández de Avellaneda. Obviamente, ¿qué creen que generó esto en Miguel de Cervantes? Generó una gran indignación, una gran molestia, porque había alguien que había escrito la continuación de un libro que oficialmente era de él. Es entonces así que él le pone turbo y le pone ya un poco más de interés y escribe la segunda parte de Don Quijote, que fue publicada en 1615. Esta sí fue publicada, fue escrita por Miguel de Cervantes, y la segunda parte se denominó El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la primera parte es el ingenioso hidalgo y en la segunda es el ingenioso caballero. Obviamente es la continuación de las andanzas y de las aventuras de Don Quijote, que es bastante característico y que creo que la mayoría ya hemos escuchado mencionar, y del cual la otra semana vamos a leer algunos capítulos. No crean que no vamos a leer nada de esta obra, que obviamente es tan reconocida a nivel universal. Y luego muere en Madrid en 1616. Cuando él muere en 1616, posteriormente fueron publicadas algunas obras de manera póstuma, como los trabajos de Priscila y Segismunda, que es una obra de él también, pero que fue publicada hasta que él ya había fallecido. Y obviamente su obra más importante es Don Quijote de la Mancha. ¿Y de qué trata esta obra o cuál es la gran fama que alcanza o por qué es tan conocida? Pues es conocida por varias cosas. Primero, hay que saber de qué trata.
Trata de un hidalgo es una persona que tiene o que por linaje pertenecía a un estamento inferior a la nobleza, o sea que no era una persona con dinero, que no era una persona pues con muchas capacidades adquisitivas, y en este caso este hidalgo se llamaba Alonso Quijano, estamos hablando de la obra. Y él, tras leer muchos libros de caballería, pierde el juicio. Según la obra, al personaje, a Alonso Quijano, se le secó el cerebro de tanto leer libros de caballería, o sea, se volvió loco, tuvo un trastorno y él mismo dispuso a hacerse un caballero andante para impartir justicia en los caminos. O sea que prácticamente Don Quijote de la Mancha es el caballero en el que se transforma Alonso Quijano, quien por leer muchos libros, él dijo, yo me voy a hacer caballero. Tuvo un proceso en el que se armó caballero, se puso un nombre y empezó a tener, por ejemplo, a idealizar a una dama, que en este caso es Dulcinea del Toboso, y empezó a pasar por muchas aventuras. Él tuvo una primer salida, o sea, Don Quijote de la Mancha, pero luego encontró un mozo al que denominó su escudero y se llamaba, yo sé que ustedes saben, Sancho Panza. En este caso, Sancho Panza fue su escudero, pero quizá no por amistad, sino que porque Don Quijote le prometió que lo iba a ser gobernador de una ínsula. Entonces vino Sancho y dijo, bueno, me interesa, yo voy a ser gobernador, entonces me voy con él. Pasaron un montón de aventuras, fueron objeto de burla, fueron objeto de ataques, pero la mentalidad de Don Quijote al ser un caballero jamás se dejó vencer. Obviamente, al momento de leerla nos podríamos dar cuenta de algunas cosas que son asombrosas y que son increíbles. Por ejemplo, lo de los molinos de viento, que es uno de los capítulos más conocidos, que ya sabemos que Don Quijote se enfrentó a ellos creyendo que eran gigantes. Pero eso ya lo leeremos la próxima semana cuando nos toque leer la obra. Y en el caso de esta obra de Don Quijote de la Mancha es un claro ejemplo de novela moderna, porque es una narración compleja en la que coinciden muchas perspectivas y niveles de narración. Quiere decir que hay narradores o hay partes que son narradas por otros personajes dentro de la misma novela, dentro de la misma trama. Y dentro de las fuentes que confluyen para crear esta obra, hay muchas, por ejemplo, obviamente la novela de caballería fue una de las bases principales que se utilizó para crear Don Quijote, porque incluye batallas, incluye prácticas de valores caballerescos, incluye amor cortés, aventuras, por supuesto, creación o existencia de seres fantásticos. Eso es en cuanto a novelas de caballerías, tomando en cuenta también que esta obra es una burla o es una parodia a las novelas de caballería, porque lo que antes se manejaba como un super caballero, en este caso existía, pero era parte de la locura del personaje principal, de la locura del protagonista. Pero también tiene algunos elementos de novela picaresca. ¿Por qué? Porque hay algunos momentos en los que para sobrevivir se necesita la astucia y para lograr los objetivos se necesita ser un poquito mañoso, como lo solemos decir, para poder realizar las cosas que querían hacer, e incluso hay partes que están matizadas con ironía. También tiene partes de novela pastoril. ¿Y qué tiene que ver la novela pastoril en esto? Pues hay algunas partes internas de la obra, dentro de la historia, que hay parajes que son, en el que se muestran, por ejemplo, amor por la naturaleza y sus criaturas, se refleja una vida sencilla, un amor pura, una honestidad, se aparecen las figuras de los pastores, hay una parte en la que él se encuentra con unos pastores, se encuentra con una pastora, entonces aquí es donde se puede ver que también hay elementos de novela pastoril dentro de Don Quijote de la Mancha. Y también existen rasgos de la novela renacentista, por ejemplo, fragmentos poéticos en los que se expresan sentimientos de los personajes, y existe también mezcla de teatro en cuanto a que hay bastantes diálogos, hay dramatismo y hay comedia. He ahí entonces la fama que alcanzó Don Quijote, porque no solamente se centró, voy a hacer una novela de caballería al 100%, sino que tiene rasgos de esto, pero también hay más rasgos de subgéneros que ya existían, pero que Miguel de Cervantes fue capaz de unir para crear una sola obra. Entonces espero que esto les despierte el interés para que se den cuenta que esta es una de las obras que tenemos que leer, no por obligación nada más, sino que para que se den cuenta de lo grandioso que es o de lo grandioso que fue en este caso la escritura de Cervantes.
Pero no nos vamos a quedar solo con Cervantes, hay que hablar también de Shakespeare. Y para hablar de Shakespeare, lo primero que vamos a hacer es hablar del contexto, como siempre yo lo he mencionado y como siempre lo hago. Para comenzar, en cuanto al hablar de Shakespeare, tenemos que ubicarnos ya no en España, sino que nos vamos a ubicar en Inglaterra, porque aquí ya vamos a hablar de la literatura inglesa. Obviamente el manierismo no se da solamente en un lugar, se da a nivel europeo, así como lo fue el Renacimiento y el Barroco. Vamos a hablar dentro del contexto que fue el periodo de florecimiento de Shakespeare bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra y Jacobo I. ¿Qué podemos mencionar de esto? Antes del reinado de Isabel I, Inglaterra fue un estado débil, con una población escasa y pobre, pero gracias a Isabel I llegó a ser una potencia porque tuvo prosperidad económica y producción literaria. Esto es una de las cosas que cabe mencionar porque para comenzar es una mujer y a veces al ver una figura femenina alguien dice, no hombre, no pudo haber pasado nada bueno, pero en este caso tenemos que darnos cuenta que fue una mujer la que en ese periodo de tiempo ayudó a que Inglaterra pudiera salir a flote, a que alcanzara una prosperidad económica y también ella hizo varios cambios o hizo varias gestiones para lograr este éxito. ¿Como cuáles? Para comenzar, consolidó una reforma religiosa porque bajo el reinado de ella se separó definitivamente de la iglesia romana, de la iglesia católica, y ella creó una iglesia nacional a partir de 1559. Entonces, eso también fue o marcó un hito en ese momento, porque fue capaz de desprenderse de la iglesia católica como tal y crear una religión a la que obviamente hubo muchas personas que adoptaron esa religión, que siguieron esa religión. Digamos que es una parte de protestantismo hasta cierto punto porque se alejó de los cánones que la Iglesia Católica tenía para un momento determinado. Además, restableció las finanzas, instauró una moneda fuerte y concertó la paz con Francia. Estas son cosas que son bastante importantes en cuanto al contexto y la agricultura y la industria se desarrollaron. Quiere decir esto en general que gracias a Isabel I, Inglaterra llegó o alcanzó a ser una potencia, logró tener éxito en bastantes ámbitos y obviamente dentro de estos ámbitos tenemos que mencionar la literatura, que es lo que más nos interesa a nosotros. Ahora bien, gracias a Isabel I, se desarrolló mucho la literatura, específicamente el teatro. A Isabel I le encantaba el teatro. Esta mujer era amante de las artes, pero también se decantaba o se inclinaba más por un género en específico. ¿Cuál de estos tres géneros le gustaba? Le gustaba el teatro. Entonces, hay bastantes rasgos del teatro que se dan dentro de este momento. El público era una muestra de la sociedad inglesa, iban todas personas de toda clase social a ver el teatro en ese momento. No hubo actrices hasta 1660, o sea que hasta ese año empezaron a actuar las mujeres. Antes de ese año solo hombres actuaban y si habían papeles femeninos, pues también había hombres que lo personificaban. La pobreza de la escenografía se compensaba con la calidad de los actores, o sea que lo más importante fue, en este caso, la calidad de los actores, el cómo iban a actuar más que cómo iban a generar la escenografía. El vestuario era dado por patrocinadores, o sea que las personas que amaban el teatro eran las que se encargaban de dar dinerito y de hacer que pudieran tener el vestuario adecuado para que pudieran dramatizar y había música extravagante y cuando habían representaciones en las que hubiese sangre, utilizaban sangre falsa. O sea que esta fue una de las innovaciones que se dio en ese momento. Existen varios autores dramáticos como John Lilly, Thomas Kidd, Ben Jonson, John Webster, Christopher Marlowe y William Shakespeare. Ahora, ¿de quién nos interesa o de quién vamos a hablar más? Pues de William Shakespeare. En cuanto a la biografía de él, por cuestión de tiempo, vamos a ir un poco más rápido. Nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, esto es en Inglaterra. Se casó a los 18 años. Esto es bastante o fue bastante reconocido porque él se casó con una mujer que se llamó Anne Hathaway, igual que la actriz que todo el mundo conoce. Y cuando él se casó, ella tenía 26 años. Él tenía 18 y ella tenía 26. Y se casaron porque ella estaba embarazada. Entonces, desde ahí empezó a generar un poco de revuelta eso, ¿verdad? Que se casaron porque ella ya estaba embarazada. Tuvieron 3 hijos. La primera hija se llamaba Susan y luego tuvieron mellizos, uno se llamaba Hamnet y la niña se llamaba Judith.
pero Hamlet murió cuando tenía 11 años. El niño murió estando aún muy pequeñito y por eso muchos dicen que Shakespeare escribió muchas tragedias por la tristeza que le generó la muerte de su hijo. Y por eso creó también, muchos lo dicen, la obra Hamlet en honor por el nombre de su hijo, que fue muy parecido. En 1598 formó parte de una compañía de teatro que se llamó Lord Chamberlain y luego fue copropietario del Teatro de Globe. En este caso, cabe mencionar que él obviamente se vio influenciado y tuvo el apoyo de la reina Isabel, de la que hemos estado mencionando. ¿Por qué? Porque en este caso ella amaba el teatro y patrocinaba, y en el caso de él, obviamente fue muy listo y aprovechó esta oportunidad. Luego, en 1609, se publicó una recopilación de sus sonetos, pero ocurrió algo, y es que el teatro del que él era copropietario, que se llamó The Globe, en 1613 se incendió y probablemente dejó de escribir y de actuar justamente por eso. Entonces, él tuvo unos años que se denominan los años perdidos de Shakespeare, porque a finales de 1580 él desaparece del mapa, si lo vemos desde esa perspectiva, y aparece después, pero aparece en Londres. Entonces, él tuvo una vida bastante distinta a los demás, y por eso en su biografía hay muchos que hablan incluso hasta de su sexualidad, porque algunos piensan o dicen que él era homosexual, pero en estos casos lo importante es centrarnos más en su obra, ¿sí? Más que en su parte puramente personal. Y fue parte de una burguesía naciente y que vio al mundo con una mentalidad liberal y humanista, y muere en 1616, o sea que muere el mismo año que Miguel de Cervantes y casualmente en la misma fecha, el 23 de abril. Por esa razón, en honor a estos dos personajes y al Inca Garcilaso de la Vega, es que el Día del Libro se celebra el 23 de abril, porque fue las fechas y el año específico, en 1616, en que mueren tanto Cervantes como Shakespeare. Y la última parte de la presentación tiene que ver con los tipos de literatura que escribió Shakespeare. Él escribió tragedias, comedias, dramas históricos, tragicomedias. Él escribió de todo. En el libro de texto están las obras específicas que entran o que casan en cada subgénero, así que ya habrá tiempo para que después los leamos. Y en el caso de Shakespeare, una de las cosas más importantes, y con lo que voy a cerrar esta explicación, es que se dejó influenciar, o que los personajes de Shakespeare se dejaban influenciar por las pasiones humanas. A diferencia de la Europa católica, los ingleses se sentían con mayor libertad de explorar en el interior humano. Bueno, ¿y qué son las pasiones humanas? No solo se tiene que ver desde el punto de vista del amor, sino que conflictos de conciencia, impulsos subjetivos y gama de pasiones como los celos, la ambición, el hecho de querer poder a pesar o a costillas de los demás. Entonces, las pasiones humanas fue quizá el máximo motor que impulsó a Shakespeare, o fue uno de los temas centrales que él tomó para escribir su literatura. Cabe mencionar que en el teatro, en el The Globe, que es el que les mencionaba, había algo bien característico, y es que cuando iban a haber presentaciones ponían una bandera. Si ustedes se fijaron en la presentación, en la lámina anterior, había en el teatro se veía una banderita arriba. Esa bandera se cambiaba de color dependiendo del tipo de representación que iba a haber. Por ejemplo, si había una bandera roja, las personas sabían que iba a haber una representación de un guión que tuviera que ver con historia. Si había una bandera blanca es porque iba a haber una comedia, y si había una bandera negra es porque iba a haber una tragedia. Entonces era como una forma de anunciar qué tipo de literatura o qué tipo de guión se iba a representar por algunos actores, y así la gente iba si le llamaba la atención y si quería ir a disfrutar de un momento determinado. Entonces el teatro aquí dejó de ser solo para la gente de clase o la gente de la nobleza, sino que fue de acceso para todos. Y Shakespeare fue que logró brillar dentro de este género y en esta época determinada. Entonces, ahí hemos concluido con la parte de la explicación. Si se fijan, es un tema bastante extenso. En el libro hay mucha información que ustedes van a leer, y de hecho lo que nos resta ver de aquí a la siguiente semana es eso. Vamos a ir viendo o van a ir leyendo ustedes poco a poco esa teoría, pero yo lo expliqué ya para que ustedes tengan una idea de todo lo que va a abarcar lo que este contenido, pues obviamente nos interesa a nosotros aprender. Si alguien tiene alguna duda, algún aporte, algo que decir en cuanto a eso. ¿Alguien tiene algún aporte o algo que le haya llamado la atención de la explicación, o algo que explicar o algo que preguntar? Señor, Dime, hijo.
¿Por qué Shakespeare siempre andaba un cráneo allí en la manita? Vaya, cuando... fíjate que esta imagen siempre se representa así porque hay muchas obras de Shakespeare que son tragedias y en los que al final los personajes mueren. Entonces, ese cráneo representa el que él mataba a sus personajes, o sea, representa que él escribió mucho tragedias. Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, al final, ¿qué pasa? Todos mueren. Entonces, en este caso, esa es una de las características. Por eso está el cráneo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Guillermo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro como el agua? ¿Está todo claro hasta el momento? Sí. Sí. Vaya, entonces, si a lo largo de la semana, cuando vayamos leyendo las páginas que yo les voy a ir indicando, no van a ser las actividades del libro, o sea, no es que me van a entregar tarea y que me van a mandar todas las cosas y las actividades, sino que es ir leyendo poco a poco las páginas que yo les voy a ir dando, porque recuerden que de esto vamos a tener una evaluación más adelante, la próxima semana. Entonces, si cuando usted lea les surge alguna duda o alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo y yo les ayudo a resolver. Así que por el momento les agradezco por haberse conectado a la clase. Se conectaron varios, eso me alegra y la mayoría fueron puntuales porque si no, no nos hubiera alcanzado el tiempo. Así que esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por haberme venido a acompañar a la clase y nos vamos a reunir de nuevo la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí. Vaya, pues entonces díganme adiós antes de irse, pues los quiero escuchar decirme adiós. Adiós, señor. Nos vemos. Adiós, hijos. Adiós, hijos. Adiós. Cuídense. Adiós, señito, que le vaya bien. Gracias, hija. Igualmente. Cuídense.